Y quiero decirles algo que Dios ha puesto en mi corazón muy fuerte. Y es algo que quiero compartirles porque Dios es fiel. Digan conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y hoy quiero hablar acerca de los ingredientes para heredar promesas de Dios. Una promesa de Dios, como bien dice y menciona este mensaje, la promesa es algo que Dios trae a nuestras vidas, promesas, cosas que se dicen en donde la gente necesita de fidelidad, necesita de honestidad, necesita de compromiso para poder cumplir lo que promete. Y yo te quiero hablar el día de hoy dos ingredientes necesarios para que la promesa o las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Y primero quiero preguntarles, ¿cuántos tienen promesas de Dios en su corazón? Muy poquitos. Otra vez, ¿cuántos tienen promesas de Dios en su corazón? Si tú no tienes promesas, tienes que empezar a tomar esas promesas. La Biblia está llena de promesas. No se sabe con exactitud cuántas son. Unos hablan de miles, de 7,000, de 8,000. Otros hablan de mucho más. El punto es que la Biblia está llena de promesas, de cosas que Dios nos dice, cosas que Dios nos habla, en donde Él quiere que tú y yo confiemos en ellas para que Él pueda cumplirlas. Y tú y yo tenemos que llenar nuestro corazón no solamente de la palabra de Dios, sino tenemos que identificar esas promesas. Promesas como Dios te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a restaurar, a cambiar y transformar tu vida. Amén. Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a sanar tus finanzas, Dios va a cambiar a tus hijos, Dios va a hacer algo en tu matrimonio, Dios va a hacer algo en tu empresa, en tu negocio, en tu economía. Promesas de Dios. Y quiero leer Hebreos capítulo 6, versículo 12. Me voy a ir rapidísimo porque creo que al final estaremos ministrando y orando por algunos de ustedes, porque yo sé que Dios estará haciendo milagros. Amén. ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? Dios está listo para hacerlo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 6, versículo 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dos ingredientes que nos ayudan a que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, según lo que dice Hebreos 6:12. Fe, digan conmigo, fe y paciencia. Dos ingredientes que van a hacer que lo que Dios te ha dicho y lo que Dios dice en la Biblia y lo que Dios ha puesto en tu corazón se cumpla. Se cumpla. Y es algo de lo que hoy quiero hablar. Es algo de lo que hoy quiero traer a sus corazones, que Dios me ha hablado con mucha claridad. Y creo que todos queremos ver las promesas de Dios cumplidas. Creo que todos queremos ver bendición, provisión, crecimiento, respuestas. Queremos ver puertas abiertas donde están cerradas, puertas que se cierren, que queremos que ya no sigan abiertas. Queremos ver a Dios moverse en nuestra vida. ¿Quiénes quieren ver a Dios moverse en su vida? Yo quiero que Dios se mueva en mi vida. Y para que esto pase o para que esto suceda, se traduce en el cumplimiento de promesas.
Se traduce en que Dios cumpla lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Y estos dos ingredientes que la Biblia me habla acerca de cómo podemos ver cumplidas las promesas, son dos cosas de las que voy a mencionar hoy. Y la primera dice Hebreos que con fe. ¿Con qué? Con fe. Con fe. La palabra fe significa creer. La palabra fe, si tú vas a la palabra original donde fue escrita en griego, significa firme persuasión de todo lo que oímos de Dios. Es una palabra que en su original tiene una palabra así como, su significado es pistis. Es la palabra griega. Firme persuasión de todo lo que oímos de Dios. La fe es una capacidad que todo ser humano tiene. Todo hombre y mujer tenemos esta virtud que viene a ser una capacidad con la que Dios nos ha creado. La capacidad de creer, de confiar en algo, en alguien. El grave problema que tenemos es que hemos depositado nuestra fe en lugares equivocados, en personas, en cosas, en relaciones que no tienen nada que ver con lo que Dios nos llama a que nosotros pongamos nuestra fe de manera correcta, en el lugar correcto. Porque hay quienes tienen fe en el dinero, hay quienes tienen fe en un brujo, en un hechicero, hay quienes tienen fe, creen, confían en cosas naturales, superficiales, en una relación, en una amistad, en sus habilidades. Pero Dios nos enseña a través de la palabra a creer correctamente, a que tengamos fe de manera correcta. Y la fe, para que podamos nosotros tener esa fe que Dios quiere que tengamos, tiene una base, tiene un fundamento, y ese fundamento y esa base es la palabra de Dios. ¿Es qué? Díganlo fuerte, ¿es qué? La palabra de Dios. La fe tiene que estar depositada en el lugar correcto. La fe tiene que estar colocada en el lugar indicado. Y el lugar indicado no es lo que tú y yo a veces pensamos o creemos. Tengo fe en que me van a ayudar. Tengo fe de que se va a hacer porque tengo esta relación. Tengo fe porque me siento confiado, seguro, porque tengo dinero, tengo el recurso, porque tengo una habilidad de hablar, de convencer. Me siento que soy bueno en esto o en aquello. Pongo mi fe en el lugar equivocado, y lo primero que Dios quiere es que mi fe esté puesta en el lugar indicado, que Él dice que ahí debe de estar. ¿Están conmigo? Y el lugar indicado donde debe de estar tu fe, donde debe de estar mi fe, es en la palabra de Dios, es en la Biblia. Ahí es donde debe de estar mi fe, mi convicción, mi creencia, en la palabra de Dios. Ahora, fíjense, quiero hablar algunas cosas por aquí para fortalecer esto mismo que estamos hablando, porque el primer ingrediente que nos va a llevar a cumplir, a que Dios cumpla sus promesas, es la fe. Mi fe tiene que estar puesta en el lugar correcto. Mi fe tiene que estar puesta en la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Mi confianza tiene que estar firme en Dios, mi convicción basada en su palabra, y mi fidelidad y dependencia primeramente tiene que venir de Él. Ahí colocamos nuestra fe correctamente. La fe no solo es creer,
sino es vivir confiado en lo que Dios me dijo, aunque yo no lo vea. Es creer en lo que Él ya me dijo. ¿Y cómo saber lo que Él ya me dijo? Está en la palabra de Dios. Segundo ingrediente, y aquí viene lo bueno. Dile al que está a tu lado, ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. El segundo ingrediente es la paciencia. Yo me pregunto aquí, ¿cuántos son impacientes? Levante su mano y el que no se la corto. No, no es cierto, no. Todos somos impacientes, ¿sí o no? Levanta el hambre. ¿Cuántos desesperados hay aquí? No me digan que son muy pacientes todos. No, yo espero, no es cierto. Todos batallamos, somos desesperados. ¿Sí o no? Queremos que las cosas pasen rápido. Si algo nos dicen, si algo nos prometen, queremos verlo pronto. Queremos que rápido suceda. Queremos verlo de manera inmediata. Tú ya me dijiste, ahora cúmplelo. Cúmplelo. Todos tenemos una cierta impaciencia y la Biblia dice que con fe y paciencia. ¿Y qué? Paciencia. Se heredan las promesas. La paciencia, bíblicamente hablando, es algo que Dios quiere despertar en nosotros. Y es algo de lo que voy a hablar ahorita rápido para que puedas tú tener un poco de claridad o de entendimiento para que Dios pueda cumplir lo que Él te ha prometido. Y la palabra paciencia no solamente es una capacidad de esperar. Yo durante tiempo pensé que cuando hablábamos de paciencia estábamos hablando de la capacidad de esperar. O sea, entre más paciente soy, quiere decir que estoy listo para esperar o he estado esperando. Y yo traduje durante mucho tiempo la paciencia con esperar solamente. Pero cuando yo me voy a la Biblia me encuentro con que paciencia no solamente es esperar, sino que paciencia tiene que ver con una larga resistencia, con soportar un peso, con soportar algo sin rendirme. Paciencia tiene que ver con el dominio propio de no moverme hasta ver cumplido lo que me prometieron. Y aquí es donde se enfría el cliente, en que muchos pueden tener fe, pero cuando se trata de esperar, es cuando abortamos la misión. Es cuando nos agüitamos. Es cuando soltamos. Es cuando nos desesperamos, como no vimos lo que Dios nos dijo, como no vimos lo que pensamos o creímos que podía ser Dios o moverse Dios a mi favor, como ya no lo vi, entonces me alejo, me retiro, me desanimo y empieza una lucha interna de abandono. Viene una lucha interna de alejamiento. Viene una lucha interna de enfriamiento. Lo que antes hacía, ahora ya no tanto. Empeño, esfuerzo. Y este es el grave problema del por qué no estamos heredando las promesas.
que Dios nos ha hablado. Y este es el grave problema por el cual muchas veces no estamos viendo resultados en nuestra vida. Porque no somos pacientes. Dile al que está a tu lado, tócale el hombro así y dile: sé paciente. Tócale el hombro y dile: sé paciente. Y luego tú voltea con él y dile: tú también, no te hagas. Otro de los significados de la palabra paciencia me dice largo ánimo. O sea, no pierdas el ánimo de manera inmediata, ni seas de corto ánimo, sino alarga tu ánimo a pesar de las circunstancias. O sea, Dios nos está diciendo: persevera. La palabra en el diccionario Strong, uno de los diccionarios en la palabra en el original bíblico, me dice que el significado de paciencia es un aguante prolongado a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, las broncas o las circunstancias que se levantan en contra nuestra. Paciencia, paciencia. Dios dice que con fe y paciencia veremos cumplidas las promesas. Cuando mi mamá y mi papá se empezaron a acercar al camino de Dios, ellos empezaron a vivir un proceso donde Dios quería restaurar sus vidas y Dios quería restaurar sus matrimonios. Hay matrimonios que no se pueden restaurar si primero las personas no se restauran. Por eso a veces el matrimonio no puede mantenerse unido en estos procesos, porque es tanta lastimadura y herida que necesitan una pequeña separación para poder Dios tratar de manera individual durante un tiempo, para entonces después poder Dios tratar de manera grupal en el matrimonio y restaurarlo. Y esos procesos son duros y no nos gustan, pero muchas veces Dios está primero queriendo hacer algo personal. Dios quiere, y tú y yo queremos primero que Dios cambie mi matrimonio, pero muchas veces no tenemos la capacidad de ser restaurados juntamente con alguien. Hablando de papás e hijos, hablando de esposo y esposa, no estoy generalizando los casos, todos los casos son diferentes. Pero hay veces que se necesita un pequeño distanciamiento para que Dios empiece a tratar de manera personal. Y mis padres, Dios empezó a tratar con ellos por los problemas que estaban viviendo en su matrimonio. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Y Dios empezó a tratar con mi padre, con mi mamá. Y yo recuerdo que una de las estrategias que Dios empezó a usar, principalmente con mi mamá, como la persona clave. Pónganme atención en esto, familia. Siempre Dios en una familia, Él levanta a alguien clave. Y Dios levanta a una persona como alguien clave para que esa persona sea como la pionera, la principal que va a ponerse en la brecha
para empezar a orar, para empezar a bajar lo que Dios está queriendo dar, para empezar a transmitir lo que Dios está queriendo hablar. Y muchas veces es ella, muchas veces es él, muchas veces es un hijo, muchas veces es una hija, eso es una prima, una tía. Y cuando Dios le echa el ojo a una familia, Dios toma uno. Y mi mamá, siento que fue en su familia, hablando de su matrimonio y sus hijos, fue esa persona clave que empezó a estar muy sensible de lo que Dios quería hacer. Y una de las cosas que se levantaron en ella fue la oración. Mi mamá tomó tan en serio la oración que mi mamá inmediatamente, cuando empezó a escuchar y aprender acerca de la oración y cómo una persona puede orar a Dios y las cosas pueden cambiar, mi mamá empezó a meterse y a convertirse en una mujer de oración, en una mujer que podía levantar un clamor, podía levantar su voz en petición y empezar a ver que cosas empezaban a cambiar. Y mi mamá le halló gusto a la oración, tanto así que ella empezó a ser parte del grupo de intercesión de la iglesia. Empezó a orar por mi papá, empezó a orar por los hijos. Y era una mujer que empezó a abrir las puertas de su casa y empezaban a ir mujeres a orar a su casa. Y yo empecé a ver la manera de actuar de mi mamá cambió. La manera de hablar cambió. Empezaba a decir cosas como: en el nombre de Jesús, tu papá va a cambiar. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta señora? De repente decía: estoy orando por ti, hijito. Yo sé que Dios te va a cambiar. Y yo me reía, le decía: ora por los niños allá en África, hombre. No, hijo, yo estoy orando por ti y yo sé que Dios te va a cambiar. Está bueno. En las madrugadas, esto lo he dicho varias veces, mi mamá iba en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, se sentaba en mi cama y ella ponía su mano sobre mi cabeza y empezaba a declarar: tú tocas a mi hijo, tú lo cambias, tú lo transformas, yo lo bendigo en el nombre, él va a ser tu siervo. Y yo por dentro, ay, esta señora anda mal. Ya le lavaron el coco ahí donde va esta mujer, hombre, chihuahua. Un día, otro día, semanas, meses, se levantaba y luego su oración cambió. No solamente decía: tú lo tocas, Dios, tú lo vas a transformar, sino empezó a decir: Él te va a servir. Servir. Luego él decía, y luego empezó a cambiar y a decir: Él va a ser tu siervo, tu pastor. Y yo por dentro, anda mal esta señora. Ay, anda bien religiosa esta mujer. Iba y ponía su mano sobre mí. A veces, con pena lo digo, yo acababa de llegar en la madrugada, drogado, tomado, y ella iba y oraba, ponía su mano y oraba por mí. Ella no estaba viendo al hijo que evidentemente estaba mal, sino ella estaba viendo al nuevo hijo que Dios le iba a entregar, porque ella estaba creyendo en lo que Dios podía hacer. Amén. Pero muchas veces no podemos ver lo que Dios puede hacer porque estamos viendo lo que está delante de nosotros y no podemos ver lo que Dios puede hacer. Por eso,
cuando la Biblia habla de fe, dice que tú y yo caminamos por fe y no por vista. Quiere decir que si hay algo que estorba nuestra fe, es lo que vemos de otros, lo que vemos de nosotros. Y se nos hace tan complicado a veces creer en lo que Dios puede hacer, porque lo que estamos viendo está totalmente en contra de lo que nosotros sabemos que Dios puede hacer. Y claudicamos, dudamos. Yo vi que parte de la vida de mi padre cambió. Y una de las cosas que desataron el cambio en mi papá no solamente fue haberse acercado a la iglesia, no solamente fue haber abierto su corazón a Dios, sino fue la oración y la intercesión que mi madre levantó clamando a Dios y viendo lo que Dios podía hacer en ese hombre que Dios le había entregado. Un hombre que había tenido problemas muy fuertes con el adulterio, con el engaño, con la mentira. Honro a mi padre, pero él es un testimonio vivo de que realmente no importa lo que tú has vivido, Dios puede cambiar y transformar una vida. Y más, dale fuerte el aplauso al Señor. Y más, cuando hay alguien orando, cuando hay alguien creyendo, cuando hay alguien confesando que Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. Mi madre oró y no veía resultado. Muchas veces oras y parece que en lugar de que las cosas mejoren, las cosas empeoran. Me dijo una mujer: estoy orando por mi hijo porque está en drogas. Estoy orando por él porque Dios lo cambie, porque Dios lo transforme. Y parece que las cosas están empeorando. Más mal anda, como nunca antes anda, drogándose, descarado, haciendo cosas que no debe, anda en negocios que no debe. Está mal mi hijo. Pero yo ya no sé, pastor, si sigo orando o ya mejor no oro, porque entre más oro veo que las cosas están empeorando, veo que las cosas van de mal en peor. Y le digo: no dejes de orar, sigue orando, porque Dios está haciendo algo y tú no lo estás viendo. Sigue orando porque tú no alcanzas a ver el mundo espiritual que Dios está moviendo alrededor. Sigue orando porque hay algo que Dios va a hacer. No lo entiendo. Pues no se trata de entender, se trata de creer. Voy a seguir orando, voy a seguir ayunando, voy a seguir orando, voy a seguir ayunando. Siga orando y siga ayunando, y va a ver que Dios va a hacer algo, porque Dios es fiel. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, Él lo cumple. Lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Me habla esa mujer y me dice, llorando: ¿qué pasó? Y me dice llorando: una de las cosas que más me temía acaba de suceder. Le dije: ¿qué pasó? Agarraron a mi hijo y está en la cárcel. Y yo le digo: gloria a Dios. Me dice: ¿qué es eso, pastor? ¿Por qué dice eso? Es que usted no lo ve, pero yo sí. ¿Cómo que yo no lo veo y usted está contento porque lo metieron a la cárcel? Sí. Tú no estás viendo lo que Dios está haciendo, pero una de las maneras que Dios te está provocando para detenerlo es metiéndolo a un nuevo proceso. Y me dice: ¿pero por qué me dice eso? Le digo: porque tú no sabes si tu hijo en estos próximos días anduvieran detrás de él para matarlo. Tú no sabes qué le hubiera podido pasar en una sobredosis,
o en una situación delicada en donde tú no sabes lo que puede estar sucediendo. Lo que yo sí sé es que Él está entrando a un nuevo proceso. ¿Usted cree? Sí. Esta es respuesta de tus oraciones. Pero ¿por qué meterlo en la cárcel? Yo no quiero que esté en la cárcel. Es que Dios no va a hacer las cosas como tú quieras. Dios va a hacer las cosas como Él quiere. Tú no logras entender lo que Dios está haciendo. Yo logro ver un poco lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué hago? Sigue orando, porque se está asomando la promesa de Dios para tu vida, para que tu hijo cambie. A los meses empiezo a hablar con ella y me dice: no, pues está en un proceso, todavía no lo sentencian, pero por lo pronto va a estar unos meses. ¿Cómo está? Luego estoy yendo a visitar. ¿Y cómo sigue? Lo estoy yendo a visitar. Ya está mejor. Está. Y en una de esas me marca y me dice: pastor, tenía razón. Y empieza a llorar. Le digo: platícame. Me dice: hoy en la mañana tocó llamada con él y estaba llorando. Le dije: ¿qué pasó? Dice: mi hijo fue invitado a una reunión cristiana dentro de la cárcel, dentro del penal, y ahí hicieron un llamado, y ahí él abrió su corazón, aceptó a Jesús y Dios lo tocó. Amén. Amén. No hubiéramos querido que estuviera en la cárcel. No hubiéramos querido que ahí lo conociera. Pero no conocemos los planes de Dios, ni las formas y maneras en las que Él trabaja. Él sabe cómo. Él es Dios. Un profeta llamado Jonás, en su desobediencia, porque Dios le dijo que fuera a una ciudad llamada Nínive, a que fuera y predicara para que se arrepintiera toda esa ciudad, toda esa aldea. Y él desobedece, y en lugar de ir a Nínive se va a un lugar llamado Tarsis. Y yendo a un lugar llamado Tarsis empieza a levantarse una tormenta. Y en esa tormenta, para hacer el cuento corto, lo agarran y lo avientan al mar, porque la tormenta venía por causa de su desobediencia a Dios. Allí en el mar viene un gran pez y se lo traga. Y en el pez, en la panza del pez, él se arrepiente. Dios empieza a tratar con él. No hubiera, estoy seguro, Dios no hubiera querido, y Dios no quería que su hijo, su profeta, estuviera en la panza de un pez. Imagínate cómo te sientes en la panza de un pez. Ahí estando en esa panza del pez, él se arrepiente, él clama a Dios, él reconoce a Dios, se humilla, y el pez, ¿a dónde crees que lo lleva? A Nínive, y ahí lo vomita. Llega a la ciudad donde iba a cumplir su propósito. Yo quiero decirte que hay dos ingredientes importantes: la fe y la paciencia, que van a ayudar para que las promesas de Dios se cumplan. No te desesperes. No te desesperes. No claudiques. No sueltes. Una persona que conocí, que se convirtió en un amigo mío, él había estado en la cárcel durante mucho tiempo. Su esposa tenía una manera muy peculiar de predicar, porque él se convirtió en la cárcel y predicó muchos años en la cárcel. Y cuando conocí a su esposa me dijo: Paco, tú no te imaginas cuánto tiempo esperé para que mi esposo se convirtiera a Jesús. Le dije: platícame la historia. Y me dijo: esperé 21 años. Yo: ¿21? Dijo: sí,
Le dije, 21 años para que tu esposo cambiara, ¿sí? 21 años soportando a este compa, ¿sí? Y le dije delante de él, ¿y no hubiera sido mejor que Dios te diera otro? Y se agarra la barba que tenía así larga. Me dijo, te estoy escuchando, Paco. Estoy jugando. Dijo, siempre supe que él era la persona que Dios había puesto para mí. Siempre supe que él era el hombre que Dios me había dicho. Y me profetizaban profetas, me decían, soñaba, me veía sirviendo a Dios con él, me veía adorando a Dios, me veía yendo a la iglesia. Pero por otro lado veía el tipo de persona que era. Y se me hacía tan lejano, se me hacía tan difícil, que llegué a pensar, esto es imposible. Pero mi fe en Dios y mi espera, sin abandonar el camino de Dios, hizo que un día pudiera ver al que era mi esposo postrado, con las manos levantadas y adorando a Dios. Sí. Habrá promesas en tu vida que Dios las cumplirá en minutos. Habrá promesas en tu vida que Dios las cumplirá en días, en semanas, en meses. Pero habrá otras promesas que Dios las cumplirá en años. Pero Dios no quiere que tú sueltes. Dios no quiere que tú abandones. Dios quiere que tú no te alejes del camino. Dios no quiere que te alejes de la iglesia. Dios no quiere que tú te sueltes de su mano. Porque para ver las promesas cumplidas en nuestra vida se necesitan dos ingredientes: fe y paciencia. Dale un aplauso a Jesús. Con esta termino. Recién llegamos, mi familia y su servidor, a esta ciudad, y comenzamos a orar. Una de las cosas por las que entendía yo que tenía que orar más fuerte era por un auditorio nuevo. Era por un edificio nuevo. Y llegué a orar, a ayunar. Llegamos a hacer cadenas de oración de 24 horas. Algunos de ustedes estuvieron involucrados. Tenemos un grupo de intercesión grande, numeroso. Tenemos un grupo de oración, de intercesión. No lo hicimos en una ocasión, lo hicimos en varias ocasiones, en una y en otra y en otra. Y vamos a orar por un auditorio, y andábamos en busca y viendo. Y yo dije, pues con que nos cambiemos simplemente de ubicación, otro auditorio, ya no cabemos, no podemos hacer eventos tan grandes porque estamos muy apretados. Tenemos que tener otra reunión para poder estar a gusto y no tan apretados y tan incómodos. El estacionamiento y esto y lo otro, y orando y el año pasado salió una oportunidad de un edificio donde pues se estaban acomodando las cosas, pero de repente me llamaron y me dijeron, hay una opción, pónganse a orar. ¿Qué opción? Le digo, una opción de una probabilidad de donarles un terreno. Yo estaba por acá, edificios, lugar, auditorio, bodegas para darle forma para que la iglesia, oficinas. Y por acá
me hacen el comentario de que había la opción de una donación de un terreno. Lo gestionamos el año pasado y estuve pegado en eso. Y tuve a inicios de año un ayuno y un tiempo de oración largo, prolongado, de 35 días. Muchos de ustedes lo saben. Y a los 2 días de entrar me mandan a hablar y me dicen: es importante que tú vengas y que estés en esta reunión. Me salgo del ayuno y voy a esa reunión y me dan una noticia que hoy quiero dárselas a todos ustedes como la primicia. Y me gustaría que apagaran las luces para poner un pequeño video que el equipo hizo para todos nosotros. Hoy queremos decir algo que nace de lo más profundo de nuestro corazón. Dios ha sido bueno. Él ha escuchado nuestras oraciones, ha visto nuestros ayunos y ha respondido. Lo que un día fue una petición, hoy es una realidad. Hemos recibido la donación de un terreno, un espacio que no solo representa tierra, sino un propósito, promesa y futuro. Un terreno de 11,000 metros cuadrados, en paseo residencial, muy cerca de Walmart Periférico. Un lugar que creemos será casa para muchos. Este no es solo un terreno, es una respuesta de Dios. Y hoy, el primer paso es claro: delimitarlo, levantar una barda, comenzar a construir lo que Dios ya comenzó en lo espiritual. Para lograrlo, necesitamos reunir 300,000 pesos. Y creemos que, así como Dios respondió, Él proveerá a través de todos nosotros. Por eso queremos invitarte a ser parte de este milagro, a sembrar, a ofrendar, a creer con nosotros, porque esta casa es de todos. Este sueño es de todos. Gracias, Dios, porque tú cumpliste. Y gracias a cada persona que decide ser parte de lo que viene. Lo mejor apenas comienza. La Biblia habla de que nuestro corazón puede ser generoso, como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas, tú eres generoso. La Biblia lo dice. Dice que Dios prospera al generoso, Proverbios 11:25. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos, somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros, para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.